Vamos a empezar con el tercer tema que se titula De Atenas a Corinto. Vamos a hablar un poco sobre el título. Representa un momento decisivo en el segundo viaje misionero de Pablo de Tarso. Después de predicar en Atenas, donde el Evangelio despertó interés en algunos, pero fue rechazado por muchos. Pablo viajó a Corinto, una de las ciudades más influyentes del mundo romano en ese entonces. Estamos hablando de hace 2000 años. El viaje se encuentra en Hechos de los Apóstoles 18:1 y dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. La distancia ambas ciudades era de aproximadamente 80 kilómetros. Aproximadamente en millas serían 50 millas en medida norteamericana. El viaje podía hacerse por tierra o por mar, o probablemente tomó entre 2 y 3 días, dependiendo de la ruta y las condiciones. Un cambio de escenario. Pablo habló a los filósofos, pensadores en el Areópago. Hubo pocas conversiones. Encontró una ciudad llena de ídolos, dedicado al debate intelectual. En Corinto encontró una ciudad comercial, cosmopolita y con gran diversidad cultural. Conoció a Aquila y Priscila, quienes se convirtieron en colaboradores cercanos. Comenzó a trabajar con ellos, fabricando tienda, porque pues la pareja eso era lo que hacía. Pablo predicó primero en las sinagogas. Durante ese tiempo el Señor lo animó con una visión, le dio muchas visiones. Y siempre le dijo: no temas, sino habla y no callas, y no calles. No temas, sino habla y no calles. Esto está en Hechos 18:9 al 10. Dios guía a sus siervos de un lugar a otro conforme a su propósito. Dios fortalece, anima a quienes continúan sirviendo en medio de la oposición, tanto en las iglesias como un misionero, un buen pastor, un buen misionero, un buen diácono, un buen anciano. Pues eso es lo que podemos platicar un poco sobre el título de Atenas a Corinto. Ahora vamos a citar un texto de Hechos 17, Hechos 17, 15, 17, 13 al 15, que dice así: cuando los judíos en Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. Hechos 17:15 dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden por Silas. ¿Dónde estuvo Pablo antes de ir a Corinto y qué hizo allí? Pablo fue a Corinto durante su segundo viaje misionero y permaneció allí 1 año y medio, según Lucas. Como de costumbre, el apóstol comenzó su actividad misionera en la sinagoga. Referencia bíblica se encuentra en Hechos 18, 4 al 6.
y discutía en las sinagogas todos los judíos, todos los días de reposo, todos los sábados, en otras palabras, todos los séptimos días de la semana. Hay que interpretarlo, ¿no? De acuerdo literalmente a lo que la palabra dice y no adjudicar o no agregar o alterar la palabra de Dios cuando dice día de reposo. A otras personas le dan otra interpretación errónea, no literal. Y hay que ver las cosas, hay que leerlas bien y hay que darle el verdadero significado del pasaje. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, y yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Hechos 17:1-2 menciona que ese era su costumbre, o sea, Hechos 17:1-2 dice, pasando por Antífolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. 3 días de reposo, otra vez vuelvo a repetir, como quien dice, 3 fines de semana, 3 sábados, 3 séptimos días, 15, o sea, 20 días, pues estuvo yendo ahí por 20 días, porque él trabajaba. Menciona que esa era su costumbre. Siguió la estrategia de primero al judío. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volveremos a los gentiles. ¿Qué podemos aprender de la actividad misionera de Pablo en Atenas, Corinto, sobre el aprovechamiento de cada oportunidad para predicar el Evangelio? Piensa en tus oportunidades para compartir a Jesús con los demás y cómo aprovecharlas. Esta sería la conclusión. De Atenas a Corinto. La razón por la cual viaja a Corinto. ¿Por qué viaja a Corinto? ¿Cuál es su misión? ¿Qué le impulsa a hacer eso? ¿Qué lleva en su mente? ¿Qué es lo que Pablo lleva en su mente? Bueno, de Atenas a Corinto. Vamos a dejar ahí porque el estudio es extenso. Ahora vamos a entrar a la ciudad de Corinto. El título es La ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto. Eso es lo que vamos a analizar. La ciudad de Corinto. La ciudad Corinto del siglo I era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Su ubicación estratégica, su riqueza, su diversidad cultural la convirtieron en un lugar clave para el ministerio de Pablo de Tarso. Esto es un pequeño resumen, ¿no? Lo que era Corinto, era. Ubicación geográfica, Corinto estaba situado en el estrecho istmo que une el norte y el sur de Grecia. Controlaba el paso entre 2 mares, el Golfo de Corinto al oeste, el Golfo de Sarónico al este.
Esta posición la convirtió en un importante centro de comercio marítimo y terrestre. La ciudad próspera, Corinto, era reconocida por su intenso comercial internacional. La presencia de comerciantes, marineros, soldados, viajeros de muchas naciones, su riqueza y crecimiento económico. Una población muy diversa y cultural, idioma y religión. La ciudad alberga numerosos templos dedicados a dioses griegos y romanos. No vamos a hablar mucho, queridos amigos, porque es mucha la información. Corinto también tenía fama de inmoralidad. La abundancia de riqueza, el constante flujo de visitantes y prácticas religiosas paganas contribuyeron a un ambiente donde eran comunes los excesos y el libertinaje. La obra de Pablo en Corinto. Pablo llegó a Corinto durante su segundo viaje misionero. Permaneció allí alrededor de 18 meses. Trabajó junto con Aquila y Priscila. Importante, la iglesia de Corinto enfrentó desafíos como divisiones entre los creyentes, problemas de inmoralidad, conflictos internos, mal uso de los dones espirituales, dudas sobre la resurrección. Corinto era un importante centro del mundo antiguo, famoso por su próspero comercio. La ciudad fue destruida por Roma en el año 146 a.C. y reconstruida por Julio César como colonia romana en el año 44 a.C. Es esta Corinto romana la que aparece en el Nuevo Testamento en la época de Pablo. Corinto era uno de los rivales de Atenas e incluso la había superado en varios aspectos. Corinto tenía dos puertos importantes que facilitaban el intercambio de mercancías y el desarrollo de su comercio. De hecho, Pablo eligió Corinto por su importancia y su ventaja ubicada geográfica. Así se presentó una oportunidad, la difusión del Evangelio, una vez establecida en Corinto. Hechos 18, 2, 3 dicen: y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Además, esta confusión religiosa, Corinto también era conocida por su libertinaje sexual. Pablo era fabricante de tiendas. La historia del apóstol Pablo es un testimonio permanente de que el trabajo manual no puede ser degradante y de que no es incompatible con la verdadera grandeza y elevación del carácter humano o cristiano. Pablo dio un ejemplo contra el sentimiento de que estaba entonces adquiriendo la influencia de la iglesia. Mientras algunos con talentos especiales son escogidos para dedicar todas sus energías a la obra de enseñar y predicar el Evangelio, muchos otros, a quienes nunca fueron impuestos las manos humanas por su ordenación, son llamados a realizar una parte importante de la salvación de las almas. La Biblia revela la verdadera filosofía de la historia en las palabras de la belleza inmaculada y ternura que el apóstol Pablo dirigió a los filósofos de Atenas. Se expone el propósito que tenía Dios al crear. El título es La ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto. Es mucha historia. Vamos a leer unos textos antes de terminar, porque de eso se trata, de citar algunos textos, citar textos de la Biblia. Dice así Hechos 18:1-3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto.
18:1. Hechos 18:1. Primera de Corintios 5:9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Qué duros mensajes. Y esto se lo estaba diciendo a los corintios. El versículo 10 dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Qué duro mensaje. Pero claro, nosotros no hacemos eso. Hablamos con los borrachos, compartimos, hablamos con las personas que tienen problemas inmorales, porque pues mostramos el amor de Cristo. Primera de Corintios 8:4 dice, acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Esto es difícil porque generalmente en todas las fiestas que se hacen, por ejemplo, fiesta a San Juan, a Santo Tomás, fiesta a San Jerónimo, qué sé yo, tantos nombres de santos que hay que celebran su día de patrono o día de su patrón, ¿no? del pueblo o de la aldea. Y prácticamente Pablo dice aquí que no podemos comer de esas viandas sacrificadas a los ídolos, por ejemplo, por decirlo así. Yo cociné esto en nombre de San Pedro, o por decirlo así, yo voy a hacer esta fiesta y voy a servir una cena en nombre de San Eustaquio, San Jerónimo o San Simón o cualquier otra cosa. La misma palabra en 1 Corintios 8:4 que no se pueden hacer estas cosas. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo para explicar esto. Les pido disculpas y el poco texto que citamos espero que sea de bendición. Cuídense mucho. Hasta pronto.